Durante 20 años consecutivos, la libertad ha retrocedido en el mundo. Eso ya no es una línea de tendencia, es un grito de alarma. El más reciente informe de Freedom House muestra que en 2025 los derechos políticos y las libertades civiles se deterioraron en 54 países, mientras solo 35 mejoraron. Más del 40% de la humanidad vive hoy bajo condiciones de libertad cada vez peores. En América Latina, la violencia criminal y los ataques contra las instituciones están profundizando la crisis. Sin embargo, el informe también nos recuerda que la libertad todavía puede defenderse allí donde las instituciones resisten y los ciudadanos permanecen vigilantes. Hoy conversamos con el CEO de Freedom House sobre lo que significa este momento y si el mundo libre todavía tiene la voluntad de defender la libertad. Jamie Fly es el director ejecutivo de Freedom House, una de las organizaciones más importantes del mundo dedicada a defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Cuenta con una amplia experiencia en política internacional y seguridad. Fue presidente y director ejecutivo de Radio Free Europe, Radio Liberty, y más recientemente trabajó en Palantir, apoyando los esfuerzos para defender la democracia ucraniana frente a la invasión de Rusia. Jamie también ha ocupado cargos clave en el German Marshall Fund, fue asesor de política exterior del secretario y trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Jamie, bienvenido a Razón de Estado. Después de 20 años consecutivos de retroceso en la libertad, ¿sigue siendo esto un ciclo o ya se está convirtiendo en un nuevo orden global? Creo que existe el peligro de que esto se convierta en un nuevo orden global. Y lo que intentamos hacer con el informe de este año es analizar algunas de esas tendencias de 20 años sobre por qué la democracia sigue disminuyendo año tras año. Lo que encontramos fue que gran parte de ello se debe a conflictos militares, golpes de Estado, ese tipo de cambios en los sistemas, así como a la disminución de la libertad de prensa y a los regímenes autoritarios que reprimen a sus propios ciudadanos. Todos estos factores han llevado a años consecutivos de retroceso. Por ello, creo que debemos darnos cuenta de que se requerirá un movimiento significativo en la dirección opuesta para empezar a revertir esta tendencia. Ya no estamos frente a dictaduras aisladas, sino frente a un ecosistema autoritario coordinado. Al observar áreas como el impacto en la libertad de prensa o el uso de herramientas tecnológicas por parte de los autócratas, queda claro que los autoritarios están aprendiendo unos de otros. Algunos de los regímenes más poderosos, como Rusia y China en particular, están exportando esas herramientas por todo el mundo y enseñando a otros cómo usarlas para reprimir la democracia. Considero que ese es un desafío fundamental que enfrentan las democracias. El verdadero colapso está ocurriendo en el punto medio, en países que antes eran parcialmente libres y ahora se deslizan hacia un autoritarismo abierto. Ahora bien, hubo un pequeño rayo de esperanza en este panorama tan deprimente de 20 años de declive. Lo que descubrimos fue que en aquellos países que llamaríamos de nivel medio, parcialmente libres, o aquellos en la categoría de no libres, el nivel más bajo, es donde ocurría la mayor parte del movimiento. Muchos países parcialmente libres nunca se graduaron en estos 20 años y, de hecho, descendieron a la categoría de no libres. Sin embargo, descubrimos que muy pocas democracias durante ese periodo de 20 años descendieron realmente a la categoría de parcialmente libres. Eso nos da una esperanza. Los datos muestran que las democracias son, en realidad, bastante resilientes y existe la posibilidad de que puedan abordar sus propios problemas y reformarse con el tiempo. Pero donde las democracias han flaqueado es en ayudar a esas democracias incipientes, los países parcialmente libres, a convertirse en democracias plenas. ¿Qué es hoy más peligroso, la represión abierta o los líderes electos que vacían la democracia desde dentro? Creo que vemos ambos fenómenos ocurriendo claramente en todas las regiones que analizamos. Vemos un retroceso democrático. Documentamos nuevamente en el informe de este año una pérdida de puntos en la clasificación de Estados Unidos, cuyo declive suma ya 12 puntos en los últimos 20 años. Solo en el informe del año pasado bajó 3 puntos, pero otras democracias en Europa y otros lugares también sufrieron caídas. Ese es un reto mayor.
Pero también hemos visto a países como Rusia y China ser pioneros en nuevos tipos de autoritarismo y, como mencionamos antes, exportarlos a países parcialmente libres, provocando más caídas allí. Es realmente un desafío dual el que enfrenta el mundo en ese frente. Jamie, los autócratas comienzan siempre de la misma manera, asegurándose de que la gente no pueda saber, no pueda hablar y no pueda defenderse. La falta de libertad de prensa ha sido un tema central en nuestros informes durante 2 décadas. Parte de esto es estructural. La antigua estructura de medios con la que muchos crecimos y mediante la cual obteníamos información independiente ha sido desarticulada por Internet. Esto llevó a mayores restricciones en la expresión personal, resultando en que la gente no tenga la información necesaria para empoderarse y tomar decisiones políticas. Así que ese ha sido un desafío enorme a lo largo de estos 20 años de declive. El mayor peligro global ya no son solo autócratas más fuertes, sino democracias más débiles. Sí, creo que en las democracias más débiles, como mencioné antes, hemos visto que incluso cuando la democracia decae, en muchos casos cuentan con una especie de salvaguarda que se activa en cierto punto. De hecho, las democracias han demostrado, a través de sus instituciones, la capacidad de reformarse a sí mismas. Pero claramente, a medida que los regímenes autoritarios se han vuelto mejores, exportando sus herramientas y socavando las democracias avanzadas, esa es una amenaza que tendremos que seguir monitoreando en los próximos años, conforme continuemos con el informe. Jamie, cuando Estados Unidos y otras democracias se repliegan y dejan de defender la libertad en el exterior, los autócratas llenan inevitablemente ese vacío. Es algo que nos preocupa mucho. Personalmente, desde mi etapa como presidente de Radio Free Europe, he visto cómo, a medida que Estados Unidos da un paso atrás y recorta el financiamiento para instituciones de lo que llamamos poder blando, como la radiodifusión, los chinos y los rusos han intervenido. En algunos casos, incluso han asumido los contratos que el gobierno de Estados Unidos solía tener para proporcionar información independiente a audiencias de todo el mundo. Ahora esos espacios los ocupan Moscú y Pekín. Por lo tanto, creo que en muchas de esas áreas se ha visto que la retirada de Estados Unidos ha permitido un mayor acceso a los autoritarios. Estamos entrando en una era en la que los regímenes autoritarios no solo reprimen la disidencia, sino que además intentan rehacer la verdad misma. Sí, quiero decir, ese es ciertamente el caso. En el dominio de la información, muchas de estas son herramientas que los autoritarios primero probaron en casa contra sus propios ciudadanos y ahora se han vuelto cada vez más efectivos desplegándolas en el extranjero. Creo que esto se puede ver incluso si observas gran parte del debate en línea sobre la guerra en Irán en este momento. Los iraníes, a pesar de la debilidad de su Estado, han sido muy eficaces para difundir su mensaje y llegar a audiencias internacionales con su narrativa, la cual, obviamente, no es un relato veraz de lo que sucede. Hemos visto muchos casos así. Los autoritarios han tomado esas herramientas y las han perfeccionado para el público internacional. ¿Por qué las batallas que libra Freedom House por la libertad y los derechos humanos son tan importantes en este momento de la historia? Bueno, creo que un informe deprimente como este, que muestra 20 años de declive, debería ser una llamada de atención. Al final, todos sabemos que un mundo con más democracias es un mundo más seguro y estable. Tiene más países con los que Estados Unidos y sus socios pueden comerciar libremente. Es un mundo más próspero. Y a medida que nos alejamos más y más de eso, creo que los conflictos internacionales que vemos cada vez más en todo el mundo son uno de los resultados de estos 20 años de declive democrático. Por eso, si queremos un mundo más estable y próspero, una de las primeras cosas que podemos hacer es intentar promover la libertad una vez más. De eso se trata nuestra misión en Freedom House. Es en el fondo esta una prueba de si las democracias todavía creen lo suficiente en sus propios valores como para defenderlos. Creo que ese es uno de los retos clave ahora mismo. Me parece que mucho de lo que los autoritarios intentan hacer dentro de las democracias es convencer a nuestros ciudadanos de que no vale la pena luchar por la democracia y que de alguna manera no es diferente a cualquier otra forma de gobierno. Necesitamos denunciar eso y, obviamente, refutar ese tipo de afirmaciones. Si lo hacemos, confío en que las democracias podrán empezar a reafirmarse de nuevo. La libertad sobrevivirá solo si los ciudadanos libres estamos dispuestos a defenderla. Jamie, muchas gracias por tu tiempo.